Ingeniería del Medio Ambiente, del capítulo 6, Residuos urbanos, industriales y radiactivos, la separación y recuperación de las fracciones para su aprovechamiento o reciclado. Tenemos que indicar que tanto la incineración como la pirólisis son métodos de tratamiento cuyo principal objetivo es convertir los residuos sólidos urbanos en algo más fácilmente eliminable. Vamos a considerar aquellos métodos de tratamiento de residuos sólidos urbanos cuya finalidad primordial es la clasificación para la recuperación de materiales. La recuperación de recursos a partir de los residuos depende de la posibilidad de disponer de fracciones de componentes más o menos puros, lo cual puede conseguirse mediante la separación de dos maneras diferentes. Así que, aparte de la incineración, pirólisis y el método mixto de ambos, vamos a tener la separación en origen. En esta es el ciudadano el encargado de realizar estas operaciones y debe realizarse en dos fases. La primera es en el propio hogar, en la propia vivienda, con bolsas para cada tipo de material. Y la segunda en la calle, utilizando los contenedores de vidrio, plásticos, metales y papel, además de materia orgánica. Entonces, primero tenemos que separar los residuos en casa y luego saber echarlos al contenedor que corresponda. Combinando la separación en origen con técnicas de separación mecánicas, neumáticas y magnéticas, se obtienen 4 fracciones. Vamos a obtener entonces la fracción magnética, que es la chatarra, la fracción celulósica, la fracción plástica y, por último, la fracción orgánica. Además del vidrio ya separado en origen por el ciudadano. Esta rentabilidad del proceso tiene dos problemas importantes, que son las inversiones necesarias y la comercialización de las fracciones recuperadas. Tenemos que la chatarra es relativamente fácil de comercializar. El compost perteneciente a la fracción orgánica depende del entorno agrícola. Si no tenemos demanda de compost, pues es más difícil comercializar. El biocombustible depende del entorno industrial, donde esté situada la planta de clasificación, y así como todo, tenemos la fracción celulósica que si tiene buena demanda no se tendrá que almacenar en grandes cantidades y así se evitan los incendios que se dan frecuentemente en estos almacenes de celulosa recuperada. El proceso de clasificación de los residuos sólidos urbanos implica normalmente separaciones binarias. Una separación binaria es la que se realiza cuando tratamos de separar un material X de una mezcla XY. O sea, tenemos una mezcla XY y vamos a utilizar un separador binario
para que nos dé el material X más una pequeña proporción, lo menos posible, eh, más una pequeña cantidad de Y. A su vez, vamos a tener un rechazo en el que vamos a tener una pequeña cantidad de X más la mayor parte de Y, que es lo que no queríamos separar, o lo que no estábamos interesados separar. Puede darse esta de que nos interesen los dos materiales, pero en el caso que se dé así, pues serían los dos extractos teniendo cada uno una pequeña cantidad del otro. Entonces se parte de una composición inicial X0 y 0, y como la separación no va a ser perfecta, en el separador binario vamos a obtener por una parte el producto extracto compuesto por casi todo el componente X sub 0 inicial más una pequeña cantidad de Y sub 0. La composición va a ser X1 y 1. Mejor lo voy a llamar aquí. Y por otra parte el rechazo, compuesto por casi todo el componente I0 inicial más una pequeña cantidad de X0 de composición X2 y 2. La recuperación de X podrá expresarse como R sub X es igual a X1 partido de X sub 0 por 100. Entonces tenemos que R sub X es el porcentaje de recuperación, X1 la cantidad de X en el producto extracto y X sub 0 la cantidad de componente de X antes de la separación. La pureza del extracto se definiría de P sub X es igual a X1 partido de X1 más Y1 por 100, y la eficiencia del proceso sería E de XY es igual a X1 partido de X sub 0 por X2 dividido entre X sub 0 por 100. Estas ecuaciones las voy a expresar aquí, recuperación de X no me lo creo. Pureza del extracto
Y por último, eficiencia del proceso. Esto sería respecto a la separación en origen. Tenemos también la separación en la central de transferencia o clasificación. Son el tipo de operaciones de separación más utilizadas en las centrales de transferencia y clasificación. Las siguientes: separación neumática, se usa en mezclas secas para la separación de los componentes orgánicos, fracción ligera de los inorgánicos, fracción pesada. Tenemos la separación magnética, que se usa en mezclas para la separación de los materiales férreos, y el tamizado, separación mecánica, que se usa en mezclas de materiales de diferente tamaño para la separación de dos o más fracciones. Además de las técnicas de recuperación que he indicado, cuando los sólidos se utilizan en procesos de producción de energía, es aconsejable someterlos a procesos de deshidratación y o secado. Las fracciones de materiales recuperables en los residuos sólidos urbanos son las siguientes, entonces. Bueno, no he comentado que la separación magnética va a separar los materiales férreos de los no férreos como aluminios y demás. Todos estos se separarán de los férreos en esta separación magnética, pero una vez juntos con otro tipo de materiales, pues habrá que tamizarlos o separarlos mecánicamente. Fracciones de materiales recuperables en los residuos sólidos urbanos. Son los siguientes: el vidrio, que no tiene ningún problema técnico de separación; papel y cartón, que, disponiendo de la tecnología adecuada, además se encuentran en un porcentaje muy elevado en los residuos sólidos urbanos; materiales metálicos,
El contenido de metales en los residuos sólidos urbanos oscila aproximadamente entre el 5 y el 10%. Y más de una quinta parte de ellos son materiales ferrosos, que se recuperan mediante separación magnética, antes comentada, y los otros metales, como el aluminio, se recuperan por diferencia de densidad, por métodos mecánicos. Luego tenemos la fracción plástica. El contenido en plásticos en los residuos sólidos urbanos oscila más o menos aproximadamente entre el 7 y el 10%. Y disponiendo de tecnología suficiente, el reciclado puede ser mecánico, energético y químico. Y por último, tenemos la materia orgánica. La materia fermentable de los residuos sólidos urbanos se usa para la obtención de compost mediante la técnica denominada compostaje. ¿En qué consiste este compostaje? Aunque se va a dar en un vídeo aparte, el compostaje, muy resumido, es un proceso de descomposición termófilo y aerobio de los constituyentes orgánicos de los residuos sólidos urbanos mediante la actividad de poblaciones de microorganismos. O sea, que mediante los microorganismos ayudado de una temperatura adecuada y oxigenado, se va a producir este proceso de descomposición. Es un proceso relativamente rápido que necesita entre 4 y 6 semanas para conseguir reducciones en el volumen de hasta el 70%, y vamos a tener dos fases importantes: obtención de la fracción orgánica más o menos pura del 50%, que en gran medida se puede conseguir mediante separación en origen, y un proceso de fermentación de dicha fracción orgánica. Los factores principales a controlar van a ser la aireación, la temperatura, la humedad, el pH, la relación carbono-nitrógeno y el tamaño del grano. Una vez obtenido el compost, se procede a su depuración con objeto de reducir su contenido en inertes y conseguir una granulometría adecuada que facilite su aplicación agrícola como corrector y fertilizante. Tenemos otros métodos aplicables a la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que sería la hidrólisis ácida, los procesos químicos y los procesos biológicos anaerobios. La hidrólisis ácida produciría gas metano, los procesos químicos formarían o conducirían a la formación de etanol, y los procesos biológicos permitirían la producción de biogás, procesos biológicos anaerobios en ausencia de oxígeno.
Este tema del compostaje lo voy a dar en un vídeo en particular para comentarlo más detenidamente. Eso sería todo. Importante que la separación y recuperación de las fracciones para el aprovechamiento reciclado lo vamos a separar en origen y también lo vamos a separar en la central de transferencia o clasificación. Cuanto mejor se haga la separación en origen, más encaminado y mejores resultados se tendrán en la separación en central de transferencia o clasificación.